Y hoy estamos cerrando el énfasis de la oración. Y no podemos dejar de hablar de lo que es orar juntos, orar en comunidad. Y el tema de hoy es justamente esto, orando juntos, orando en comunidad. Les pido por favor que vayamos a Isaías 56, mientras terminan de salir los chicos, vamos nosotros avanzando. Isaías 56. Y vamos a leer un solo versículo, el versículo 7, porque después vamos a ir tomando otros pasajes, otros versículos de la palabra. Isaías 56, 7. Fíjense cómo dice, creo que allí está también, exacto. Fíjense, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Tremenda palabra, ¿verdad? Cada palabra que está allí en ese versículo tiene tanta profundidad y tanto significado. De manera de contexto y haciendo una introducción al tema de hoy, los capítulos finales de Isaías, del libro de Isaías, están llenos de ricas promesas, de extraordinarias promesas acerca de lo que había de venir o ha de venir para el pueblo de Dios. En el capítulo 55, Isaías, el profeta, centra, ¿verdad?, su profecía, vamos a decirlo así, en la invitación que Dios nos hace a probar de su redención, a probar de la gracia que Él está ofreciendo y ahora está presente entre nosotros. Recordemos, estamos Antiguo Testamento, Isaías, pero allí el Señor está mostrando, está haciendo un planteamiento, está haciendo una invitación para que nosotros vayamos a su presencia, para que seamos llevados por Él a su santo monte, para que nos recreemos, para que nos gocemos. Fíjense esa palabra, una palabra que desde muy pequeños usamos, recreo. Y no hay un momento que cuando niños anhelábamos más que el recreo. En nuestras ¿cómo se llaman? Colocamos los días, nuestros programas, colocamos matemática 2 horas, castellano, pero después bien grande recreo. Era como el wow, porque era el momento de salir, de refrigerarnos, de compartir, de sudarnos también. Regresaba uno todo vuelto nada, pero era un momento muy precioso y siempre ha sido un momento especial. Aquí el Señor nos llama a recrearnos en Él y a recrearnos en su casa y a recrearnos en la oración. La oración para nosotros debe ser algo como eso, como cuando éramos niños que esperábamos ese espacio, esos 15, 20, 30 minutos para recrearnos, para salir corriendo, para meternos con los demás y compenetrarnos y disfrutar. Eso es la oración. Así nos muestra el profeta, el Espíritu Santo por medio de Isaías acerca de esto. Es escuchar que en ese tiempo, o la profecía decirnos, viene la liberación de Dios, viene la oportunidad de experimentar en su presencia, de salir de la cautividad, de salir del yugo y poder entrar a la presencia del Señor. Y el Señor lo muestra aquí de esta forma para hablarnos acerca de la oración y de ver su templo en este tiempo, su casa, como casa de oración. Luego en el capítulo 56, que fue en el que leímos, ya entonces la invitación se extiende no solamente al pueblo de Israel, sino se extiende a todo el mundo. Y allí el Señor está mostrando que cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo, cuando venga el Salvador, las personas de todas las naciones, de toda la tierra, serán bienvenidas a disfrutar de esto,
a recrearse en el Señor, a disfrutar de estos tiempos de oración, de estos tiempos de comunión. Y esa es la invitación que el Señor nos plantea. Dios dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, dice esta otra versión. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está el Señor entonces hablándonos con este solo versículo acerca de la grandeza, de lo extraordinario, de lo que debe significar para nosotros la oración. El formar parte de la iglesia y constituirnos en una iglesia de oración. Seremos bienvenidos, dice el Señor, a su casa de oración para que podamos estar allí. Sin duda que acá Isaías de alguna forma le está profetizando a la iglesia acerca de la oración que la iglesia debe desarrollar. Aquí nos está hablando el Señor un poco de esto, que la iglesia iba a ser conocida justamente por la oración, porque recuerden, como dice ese versículo al final, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si hay algo que nos está caracterizando o nos debe caracterizar, es que somos una casa de oración, que la iglesia es vista como un lugar de oración. La característica esencial, fundamental, que va a impactar al mundo es justamente que somos personas de oración. Y esa es una característica importante, es esencial, amado hermano. Es esencial no solamente que la conozcamos, no solamente que hoy salgamos de aquí con la información y el conocimiento, sino que la practiquemos, que seamos una iglesia, una congregación de oración, que nos invirtamos con esfuerzo en la oración. Así que el Espíritu Santo muestra a Isaías que la iglesia se reuniría en lugares y la característica entonces fundamental y principal por la que se darían a conocer o nos daríamos a conocer es porque seríamos llamados casa de oración, porque el mundo sabría que nosotros nos reunimos justamente a orar. Y es que así nos lo están viendo incluso nuestros gobernantes. Es que no están llamando a gritos a las iglesias a orar justamente porque saben que la iglesia cuando se une en oración, el Señor escucha y responde la oración de su iglesia. Somos conocidos como iglesias de oración, pero pareciese, hermanos, que los que faltan aún por convencerse un poco más de esto somos nosotros mismos. Cuando nos ausentamos tanto de los tiempos y las oportunidades para orar como iglesia, cuando realmente no tenemos tan presente estos espacios que el Señor nos ha abierto y nos ha permitido y nos sigue permitiendo para justamente unirnos en la oración. El Señor más adelante, Ezequiel 36, 37, confirma y afirma un poco más estas características y el impacto que va a tener en el mundo. Fíjense como dice Ezequiel 36, versículo 37, esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. No hay duda que esto está allí escrito para Israel, pero hoy aplica para la iglesia, porque somos su pueblo, porque estamos establecidos como el pueblo de Dios. Y Dios nos dice que está dispuesto a escuchar nuestra oración, pero también a bendecirnos con añadir a muchas almas al rebaño, a la iglesia del Señor. Tenemos que tener este enfoque conforme a lo que dice la palabra. Esto nos dice entonces que nosotros como iglesia debemos orar, pero debemos de hacerlo juntos y en comunidad. Hemos estado hablando durante este mes acerca de esa oración íntima, personal,
Gloria a Dios, ese es determinante. Pero hoy no podemos cerrar este énfasis si no hablamos, si no nos desafiamos acerca de la oración grupal, de la oración en comunión, de la oración comunitaria, de la oración juntos que Dios espera que hagamos y que nosotros debemos de esforzarnos por hacer, por participar en ella. Así que, amada iglesia, bien sabemos que somos llamados a orar de manera personal, pero aquí Dios nos está pidiendo, nos está mostrando que debemos de hacer un esfuerzo por unirnos en oración, por participar en la oración comunitaria, porque allí el Señor dice que está atento, que está dispuesto a escucharnos y también a responder nuestra oración. Así que no desaprovechemos esta oportunidad, no la dejemos allí en el aire, una invitación tan preciosa que nos hace el Señor de recrearnos en su presencia, de llenarnos de alegría y de gozo por medio de la oración comunitaria en su presencia, porque el Señor anhela que lo hagamos. Ahora entramos a Hechos 1:14, ya entramos Nuevo Testamento y seguiremos viendo cómo el Señor sigue mostrando esto de la oración. Porque allí encontramos en Hechos 1:14 la primera oración en comunidad que hace la iglesia recién nacida, que está apenas comenzando. Y dice la palabra, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto a María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Pero allí estaba la iglesia, los primeros pasos, las primeras gateadas, vamos a decirlo así, que es lo inicial, que hizo la iglesia fue la oración. La primera manifestación espiritual que la iglesia comenzó a desarrollar y experimentar fue la oración unida, la oración juntos. Vemos en Hechos 4, 23, 24, que también encontramos una oración comunitaria un poco más adelante, donde una persona levanta la voz al Señor y los demás respaldan en oración. No los podemos ver que es así, porque mire cómo dice el pasaje, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, fíjense cómo dice, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y entonces se relata lo que alguno guió en oración. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y continúa la oración. Vemos allí entonces esta iglesia ya un poco más introducida en la oración comunitaria, cuando todos nos reunimos y guiamos en oración juntos ante el Señor. Más adelante encontramos la iglesia unida en oración comunitaria ya por algunas situaciones específicas, como en el caso por Pedro, Hechos 12:5. Cuando Pedro fue arrestado por Herodes, y había sido arrestado justamente para matarlo, porque no había otra intención en Herodes. Fíjense Hechos 12:5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Una característica importante que solamente de parte del Espíritu de Dios podemos nosotros manifestar, una oración ferviente. Pero después entonces Pedro fue liberado de manera sobrenatural, milagrosa. Un ángel se apareció y le abrió todas las puertas y Pedro salió. Cuando fue Herodes a buscarlo se encontró que ella no estaba y tuvo que matar entonces a todos los carceleros porque Pedro se había ido. Pero fue un ángel que lo sacó. Y el versículo entonces 12 de ese Hechos 12:12, dice, cuando se dio cuenta de esto, está hablando de Pedro, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos
se habían reunido para orar. Vemos nuevamente a la iglesia orando. Nos damos cuenta, hermanos, cómo esto es tan constante, cómo lo encontramos de manera tan específica en la palabra para que nosotros reflexionemos y entendamos lo importante que es la oración comunitaria. Fíjense, Mateo 18, ahora encontramos al Señor Jesús, 19 y 20, y nos damos cuenta que el mismo Señor estaba ya estableciendo lo que es la oración comunitaria para lo que iba a ser su iglesia, que aún no estaba constituida, pero que Él sabía que había de constituirse. Y ahí está el Señor entonces diciendo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, o sea, que oraran o que orasen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Allí está el Señor motivándonos a unirnos en acuerdo en una oración, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está el Señor entonces exaltando, mostrando la grandeza de la oración en comunidad, de la oración como iglesia. Vemos entonces que la palabra de Dios da directriz muy clara acerca de lo que es la oración en comunidad y que nosotros como iglesia necesitamos profundizar, desarrollar. Fíjense que en estas directrices podemos ver, por ejemplo, que Dios nos confiere un poder como iglesia, un poder que dice que Él nos dará todo lo que pidamos, pero es un poder que está sujeto a varias cosas que ya hemos estado reflexionando y que hoy también hemos estado nombrando. Está sujeto a que nosotros logremos ponernos de acuerdo. Eso es algo importante. Está sujeto a que nosotros estemos a cuentas unos con otros, porque si nosotros no estamos a cuentas unos con otros, no fluye dicho poder por medio de la oración. Lo vimos la semana pasada. Pero también está sujeto a que levantemos una oración con fe, una oración ferviente al Señor, conforme a su voluntad. Puntos que tocamos la semana pasada. No se trata entonces de cualquier oración, sino una oración que reúna estas características, que tengamos acuerdo entre nosotros, que estemos a cuenta unos con los otros, que la levantemos con fe, que la hagamos de manera ferviente y que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra, dice el Señor, Dios hará lo que pidamos. Ahí está el poder, ahí está el poder manifestado. Este poder que Dios nos confiere no es para que yo pida lo que me plazca, para que yo guíe a la iglesia a orar en lo que yo deseo, sino en lo que nosotros acordemos, estando a cuentas unos con los otros, depositando la fe en Jesús, en Cristo, en Dios, llenos del Espíritu Santo para que podamos orar fervientemente. Eso es clave, es determinante, y que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros nos aseguramos eso, estoy convencido, no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra, que Dios moverá y respaldará la oración. Lo dice la palabra, hermanos, y creo que debemos apuntar es a la palabra. Así que veamos tres grandes bendiciones de la oración en comunidad. Tres grandes bendiciones para la iglesia de la oración en comunidad. En primer lugar, la oración en comunidad transforma la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. La oración en comunidad transforma a la iglesia. Las experiencias compartidas, lo que hemos podido unirnos en esto los miércoles, las vigilias, los ayunos y algunos otros espacios,
Esas experiencias compartidas crean vínculos profundos entre nosotros. Nos hacen cada vez estrecharnos más. Esos recuerdos que quedan de aquellas oraciones puntuales que el Señor nos permitió levantar, genera un efecto profundo en nosotros y hasta duraderos. Quedamos permeados con estas oraciones, por estos motivos, por estos acuerdos que allí sentados, a lo mejor 5 o 6 personas o desde acá entre todos, como cuando hicimos la oración misionera, acuerdos que llegamos, que planteamos y nos unimos, allí está el Señor. Y eso crea entre nosotros vínculos, crea entre nosotros una unidad profunda, pero sobre todo hace una transformación en nuestras vidas y sobre todo como iglesia nos va transformando. En la iglesia, este tipo de vida compartida puede conducir a un aprecio profundo entre nosotros. ¿Por qué cada vez nos amamos más? ¿Por qué cada vez estamos más unidos? ¿Por qué cada vez somos renovados en nuestras mentes? Porque cada día podemos experimentar más lo que es la oración en comunidad. Y ello va haciendo allí un efecto, va transformando nuestra iglesia. La oración comunitaria es una experiencia entonces compartida en la iglesia, que podemos vivir, podemos experimentar y que va a transformar nuestros corazones. Cada miércoles nos reunimos aquí para orar, lo sabemos, ¿verdad? Motivamos constantemente a venir a este lugar, a esta casa de oración, para que podamos unirnos en oración. Así también cada domingo, yo cuando estoy allá arriba en la oficina, entran 2, 3, 4 hermanos que van justamente a tomar un tiempo de oración. Y a lo mejor el servicio aún no ha comenzado. A lo mejor el servicio aún está en los preparativos, pero ya la comunión con el Señor, ya la entrega con el Señor ya se ha activado. Ya están nuestros hermanos orando, están reunidos, están allí en la presencia del Señor. Y nosotros aún como iglesia no hemos entrado a lo que es el culto, pero ya hay hermanos que van adelante, ya hay hermanos que han metido sus pies en el río, ya hay hermanos que están avanzando por medio de la oración comunitaria, intercediendo por nosotros, para cuando nosotros vengamos atrás y vayamos a meternos, ya ellos han transitado y han preparado por medio del poder de Dios, por medio de la oración, el lugar por donde vamos a caminar durante este tiempo. Ya nuestros amigos que han visitado, que nos están visitando hoy, ya estuvieron cada uno de ustedes en la oración de nuestros hermanos. Ya ustedes pasaron por el corazón de Dios por medio de la oración, porque estuvimos orando por usted. Estuvimos clamando al Señor por su vida. Estuvimos orando para que el Señor le trajese como efectivamente le ha traído. Estuvimos orando para que el Señor preparase su corazón para recibir una palabra que le hable, que le dé esperanza, que le haga sentir y pensar que hay un Dios verdadero que está interesado en su vida. Ya estuvimos en esto, porque ya hay un grupo de hermanos que se han avanzado y que han transitado este espacio. Eso es la oración en comunidad. Muchos deseamos servir, pero a veces buscamos lugares para servir que son los más buscados, los más concurridos. Pero hermano, vayamos a la oración. Hay espacio para la oración. Hay oportunidad para la oración. Podemos meternos, podemos sumarnos a este equipo de oración para estar allí juntos, intercediendo, orando, caminando con el Señor y preparando lo que el Señor se va a manifestar y va a hacer. Eso es una oración en conjunto. Nos reunimos para pedir a Dios que actúe para que su gloria y sus propósitos sean manifestados. Oramos juntos por su gracia, para que su gracia sea revelada en medio nuestro, para que sea manifestada. Oramos por el predicador,
Le pedimos para que fluya la palabra por medio de Él, para que sus emociones y sus pensamientos sean controlados y sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Por eso se está orando. Clamamos por los hermanos que padecen, suplicando que encuentren consuelo, que encuentren fortaleza, que sean levantados por medio del Espíritu Santo, que sean llenos de fe, de paz, de esperanza. Oramos por nuestros visitantes, por la comunidad, por la nación, por el país, por los gobernantes. Clamamos por misericordia y confesamos nuestros pecados porque también los cometemos. No somos perfectos. Estamos allí reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestros prejuicios, reconociendo nuestras actitudes que no son del todo adecuadas, porque necesitamos ir a la presencia del Señor como Dios espera que vayamos. Es un momento sagrado, es un momento glorioso el que podemos experimentar. No hacemos fanfarria, no hay fuegos artificiales como cuando se inauguran las luces del parque, sino lo hacemos en silencio, calladitos. A veces no saben ni que estamos en esto, pero allí está un grupo de oración de hermanos que están necesitando y estamos necesitando sumarnos más. Porque vemos a Dios entonces que se manifiesta, que responde a nuestras oraciones y por eso anhelamos más y por eso mantenemos más, porque estamos convencidos que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Estos momentos de oración juntos, no hay duda que crean un afecto entre nosotros semejante al de Cristo, porque la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la mente de Cristo. Pero necesitamos abrir estos espacios. Preguntémonos, ¿qué pasaría si más hermanos, más de nosotros, nos dedicáramos a este tipo de oración? ¿Qué pasaría si más de nosotros nos sumamos a esta oración? En nuestra iglesia, ¿qué experimentaríamos? No hay duda que experimentaríamos una mayor transformación. Estaríamos aún más influenciados por el Espíritu Santo. Y entre nosotros se crearía mayor coinonía, mayor comunión, mayor acuerdo, mayor entendimiento. Esto es la oración en comunidad. Esto lo hace. Esta es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Pero lo segundo que también quiere hacer el Señor, y es una gran bendición de orar en comunidad, es que nos une como iglesia. Nos une como iglesia. Fíjense la palabra que citamos, que fue la que nos dejó el Señor Jesús, cuando dijo, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo. Esa palabra acuerdo en el original es sinfoneo. Y es sencillo entender qué significa sinfoneo, que significa armonía, significa armonizar, significa concordar, significa convenir, significa concurrir, significa ser compacto, ser apropiado, sonar al unísono. Y eso debe ser la característica de una iglesia unida, de una iglesia que nos juntamos. Eso es característica, estamos en armonía. Como dice el Salmo 133, no solamente estar juntos, sino y en armonía. Porque cuando estamos juntos y en nosotros hay armonía, Dios bendice. Dios dice en su palabra que envía ¿qué? Bendición y vida eterna, salvación. Pero necesitamos estar claros con esto. Cuando nos reunimos todos a orar, debemos ser como una sinfonía entonces, que Dios se escucha con agrado, que Dios se deleita, porque hay acuerdo, hay esa armonía entre nosotros. Y al punto entonces que Dios se satisface de tal manera que manifiesta su bendición en favor nuestro, en favor de la iglesia. El acuerdo entonces implica tener comunión como iglesia. Por tal razón, la reunión de oración no es para pedir que algo ocurra de manera unipersonal, porque eso ya rompe el acuerdo, eso ya deja de ser acuerdo. Entonces se puede convertir más bien, en vez de una sinfonía, en una cacofonía.
¿Y qué es una cacofonía? Bueno, es una combinación de sonidos desagradables. Es una disonancia que resulta en una inarmónica. Los músicos estarán impresionados, pero esto lo investigué. Eso es lo que resulta. Mano, yo a veces llego aquí cuando los muchachos están ensayando, antes de que haya armonía, y de verdad provoca salirse. Eso empieza el baterista a expulsar todo su estrés del día. Y empieza, y entonces comienza el bajista a darle por otro lado, el guitarrista eléctrico por otro lado, y todos. Y eso es impresionante. Eso no es música, eso no es armonía. Eso aturde, a mí me aturde. Pero, ¿qué pasa después que ellos se ponen de acuerdo? Hoy lo disfrutamos, nos deleitamos, nos quebrantamos, estamos en la presencia del Señor. Nos traslada, nos hace meternos todos juntos en la adoración. Sentimos la manifestación, el toque del Espíritu Santo. Guiados allí por nuestros jóvenes, por nuestros muchachos, por todo lo que es este ministerio, la alabanza. Después de un ensayo donde tuvieron que esforzarse para ponerse de acuerdo, ya una vez logrado lo disfrutamos. Y el Señor se gloría y se manifiesta y muestra su bondad. Y así salimos nosotros aquí edificados, fortalecidos, ministrados por el Espíritu Santo. Porque de eso se trata. No hay duda, hermanos, que pertenecemos a un cuerpo. Y como dice la palabra en Corintios, en 1 Corintios 12, cada uno somos parte de ese cuerpo, somos diferentes. Uno es mano, otro es ojo, otro es pie. Somos tan diferentes. Pero hermano, nos necesitamos, somos indispensables. Incluso para que podamos ser unidos, tenemos que ser diferentes. Parece una cacotonía, ¿es que dije? Cacofonía, bien. Gracias. Excelente, hermano, prestando atención. Parecemos a veces así, todos diferentes y todos por su lado. Somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Dios nos ha creado diferentes. Somos tan diferentes que Dios no creó a Eva igual que como creó a Adán. Somos diferentes, pero esa diferencia es indispensable para la unidad. Porque si no fuese así, si yo en el cuerpo pastoral no tuviese dos pastores diferentes a mí, estuviésemos graves. Tenemos que ser diferentes. En la junta administrativa somos diferentes. Y cuando uno plantea una cosa, otro plantea otra y otra. Y ahí estamos hasta que armonizamos. Por el Espíritu Santo armonizamos. Y nos unimos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Ya no radica en lo que uno quiere, el otro quiere o aquel quiere, sino en lo que todos entendemos que es lo que Dios quiere. Y nos unimos en eso. Y a veces he tenido como líder, a lo mejor como pastor, después que hago la propuesta, recogerla. Entendiendo que en la sabiduría de mis hermanos se está manifestando la voluntad de Dios. Y allí nos unimos, y allí nos dedicamos, nos respaldamos, nos apoyamos. Nadie sale con una actitud de incomodidad porque no se llevó a cabo su propuesta. Todos salimos convencidos de que lo que hemos decidido es lo mejor y es de parte del Señor. Se acabaron las individualidades, ahora somos un grupo y un equipo. Eso es lo que el Señor busca por medio de la oración en comunidad, que nos unamos cada vez más, que estemos en el mismo sentir, que estemos allí al unísono, para que podamos glorificar a Dios y Dios pueda entonces bendecirnos aún más. Y lo tercero es que la oración en comunidad produce gozo a la iglesia. Muy a menudo Dios nos trae aliento, pero a veces y muchas veces nos trae aliento, y el aliento que necesitamos es a través de otros hermanos. Cuando llego aquí un día miércoles, que a veces llego un poco afectado,
ser humano, tengo mis luchas y llega uno a veces cargado o llega uno con una situación. ¿Y dónde el Señor o a quién usa el Señor para darme aliento? A mis hermanos que están acá, con los que nos reunimos, cuando abrimos nuestro corazón, cuando oramos unos por los otros. Piensa colocar ese aliento, ese gozo en mi corazón, que si me hubiese quedado en casa no lo recibo, que si no hubiese venido el miércoles a la oración no lo experimento. Y allí está el Señor, obrando en nosotros por medio de la oración. Conocemos la verdad a veces de manera intelectual, leemos la Biblia y tenemos el conocimiento, pero cuando oímos a otros que también creen en esta verdad y se regocijan y lo manifiestan en la oración, entonces esta verdad puede calar de una manera diferente en nuestras vidas, porque ahora este conocimiento, yo estoy viendo a mi hermano, cómo está orando, cómo está intercediendo, el gozo, y ahora esta verdad que yo tenía ahora ha calado, ahora ha penetrado en mi corazón, ahora se convierte en una vivencia, ahora sé que es una experiencia, es una actitud, una manifestación que está experimentando mi vida. Y eso me transforma, eso es el gozo del Señor. Fíjense ustedes, algo tan sencillo como uno sale de acá edificado, lleno del Espíritu Santo. Y esta dinámica se repite cada vez que nos reunimos, se repite una y otra vez cuando oramos juntos. Hermanos, no desperdicie esta bendición. Yo sé que estamos muy ocupados, yo sé que estamos muy cansados, yo sé que estamos a lo mejor pegando carreras, pero hermano, venga la oración en comunidad, que le aseguro que usted aquí se va a ir de una manera diferente. Se va a ir con más esperanza, con más gozo, con mayor unidad. Incluso salimos de aquí y todavía nos quedamos unos minutos más en el estacionamiento. Todavía nos quedamos más tiempo porque esa unidad que se empieza a desarrollar, parece que no quisiéramos terminarla. Estamos pensando en colocar, no sé, bancos, algo allí, laterales para cerrar y quedarnos allí. Porque queremos seguir, los domingos nos pasa lo mismo. Porque es el Señor, hermano, es el Señor. Qué tremendo que en la mañana no queremos venir y después en la tarde no nos queremos ir. En la mañana luchamos para venir. Nos cuesta levantar, a mí me costó esta mañana. Yo le decía, Señor, ven pronto, ven. Pero no, me tocó pararme. Pero, hermanos, la oración es algo extraordinario. Orar con los demás es un don, es un regalo que Dios nos concede. Que yo pueda escuchar a mi hermana, o que mi hermana o mis hermanos me escuchen a mí, orando constantemente, eso aviva nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, todo fortalece nuestro corazón. Mire, ningún cristiano anda bien solo, y aquí ya estamos concluyendo. Ningún cristiano anda bien solo, ninguno. Ningún creyente se sostiene solo. Ningún hijo de Dios lucha solo y vive solo. Todos necesitamos estar unidos. Somos un cuerpo, somos una familia espiritual. Tengamos eso presente, somos una familia eterna de paso. Nunca vamos a dejar de vernos. Nunca, en un momento a lo mejor breve, cuando alguno de nosotros se adelanta y el Señor lo llama a su presencia, dejaremos de verlo por un espacio, pero después nos volveremos a ver y ahí siempre, eternamente estaremos allí. Somos una familia eterna. Dejemos que Jesús una nuestros corazones entonces, que nos una más el Señor, unos con otros mediante la adoración como lo experimentamos, mediante la confesión cuando oramos uno por los otros y abrimos nuestros corazones, mediante la acción de gracia, mediante la súplica. Dejemos que el Señor obre en nuestros corazones. Orar juntos no hay duda que aviva las llamas en nuestro espíritu, las llamas del Espíritu Santo. Así que hagámoslo. Vamos a motivarnos a esto y llevémonos esta pregunta.
Y con esto cierro. Llevémonos esta pregunta, creo que está allí colocada. ¿Qué podría hacer Dios en nuestra iglesia si nos comprometiéramos a orar más juntos? ¿Qué podría hacer Dios? Partiendo de lo que el Señor nos dice, que hay poder cuando nosotros oramos, estando en acuerdo, estando a cuenta unos con los otros. Entonces, ¿qué podría más hacer el Señor? ¿Qué podría más hacer Dios si nosotros como iglesia nos comprometemos aún más para orar juntos, para aprovechar los espacios, para invertirnos en oración unos con los otros? ¿Cuánto más haría el Señor? Eso vamos a llevarlo en el corazón y podemos empezar a responder al Señor y que Él ministre en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Señor, Padre amado, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, como siempre, porque ella nos da vida, Señor, nos habla, nos llena de fe, de esperanza, a la vez también que va tratando con nuestros corazones, va haciéndonos ver detalles en nuestras vidas, también nos va corrigiendo, pero sobre todo, Señor, nos prepara, Señor, nos prepara con respecto a ti, nos prepara para lo que usted quiere hacer, nos prepara para que seamos utilizados por ti para la extensión de tu reino, nos prepara para toda buena obra, nos prepara siempre, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo la ha inspirado y es viva y eficaz porque está allí. Gracias por ello, Señor, porque siempre ministras de manera especial y con poder en nuestras vidas por medio de tu palabra. Y en este momento, Señor, te damos gracias por habernos hecho reflexionar en un punto tan importante para ti, Señor, para tu obra, que desde el Antiguo Testamento lo estabas mostrando, como es la oración en conjunto, en comunidad, la oración unos con los otros, Señor. Padre, reconocemos que es una debilidad en nosotros, que como iglesia, Señor, bajamos siempre la participación y el compromiso cuando se trata de estos espacios de reunirnos en oración, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a la luz de la palabra entendemos que es un anhelo, tú lo estableces en tu palabra, y no solamente eso, sino ofreces, planteas grandes promesas cuando llevamos a cabo este tipo de oración. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo que ha estado ministrando nuestras vidas en este día, siga haciéndolo durante los próximos días, horas, Señor, y siga haciéndonos entender, Señor, lo importante de esto, y que a pesar, Señor, de las adversidades que están y van a seguir estando, porque siempre habrán, nosotros podamos vencer, Señor, podamos cruzar y podamos estar en los lugares, Señor, y en los momentos que nos llames para reunirnos en oración. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar y a responder a esto, Señor, porque esto nos bendice como iglesia en gran manera. Pero también, Señor, te glorificamos y permitimos que tú puedas manifestar tus bendiciones por medio de nosotros cuando oramos juntos, Señor. Bendiciones que necesitamos como iglesia, pero también que esta sociedad necesita, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por todo. Sigue ministrando nuestras vidas, Padre.
Sigue hablándonos, Señor.